Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería contar un poco sobre la historia del cristianismo en Japón, con la llegada de los primeros portugueses o vendría a ser los primeros europeos a tierras niponas. Y esto pasa en 1543 con un barco que llega al sur de Japón, a Tanegashima, en Kyushu. Hay dos historias en sí, pero la de Méndez Pinto parece que es mentira. Así que vamos a poner como verdad la historia del primer japonés que escribió sobre la llegada de los europeos, que dijo que llegaron a Kyushu Antonio Mota y Franco Seimoto, que fue en 1543. Y ellos trajeron en ese barco, tenían arcabuces. Originalmente ese barco iba hacia China y en una tormenta pierden el rumbo y llegan a Japón. Y traen esas armas en ese barco que se las muestran a los japoneses y los japoneses les enseñan a usarlas. Y lo que hacen los japoneses es empiezan a fabricar esas armas y en la segunda llegada de los holandeses y los portugueses empiezan a pedir hacer comercio entre ellos y una de las cosas que le piden los japoneses es traer los tornos para hacer la rosca a los cañones. Y así se forman la fábrica de arcabuces aquí en Japón. Esto ocurre más o menos en 1560. Ya producían los arcabuces aquí en Japón y en 1567 el feudo de Takeda Shingen ya dice de que estos arcabuces van a ser los más importantes en las guerras, ¿no? Que vendría a ser después de la katana, de la espada, se usarían los arcabuces. Y a estos arcabuces, por la llegada de los portugueses, se les conocería como Tanegashima Teppo, ¿no? Que vendría a ser las pistolas de esa zona, ¿no? Y ahí también se hacen las fábricas donde se fabrican los arcabuces. Según los relatos que voy a contar aquí, están basados más o menos en lo que viene a ser los libros que escribió Luis Freud, que es un jesuita portugués, Francisco Javier, que es un jesuita español, y Funakansai Fabián. Fabián es el nombre, digamos, cristiano, ¿no? Este último fue un converso al cristianismo, era un japonés converso al cristianismo. Y la historia empieza en 1549 con la llegada de Francisco Javier, que empieza a evangelizar aquí en Japón. Y esto ocurre más o menos paralelo a la evangelización de Perú, el país donde yo nací, ¿no? Donde voy a hacer una comparación entre lo que es Japón, lo que es Europa, bueno, América, y los hechos más relevantes cronológicamente para que se den cuenta de cómo iba avanzando la evangelización en Europa, en Perú y en Japón. Y para tener más o menos una idea de lo que pasaba antes, unos, digamos, casi un siglo antes, en 1350 fue la peste negra, donde murieron millones de personas, pero especialmente murieron sacerdotes católicos, porque ellos tenían que dar no solamente las misas, sino que tenían que dar los santos óleos a las personas que estaban moribundas. Y esto en esa época no se sabía que cómo se transmitía la enfermedad y murieron muchos sacerdotes dando los santos óleos. En 1453 también es un punto importante porque es la caída de Constantinopla. Los musulmanes estaban invadiendo, o bueno, ya habían invadido todo el norte del África, habían llegado a España y lo que estaban haciendo era ahora ingresar hacia Europa, ¿no? Constantinopla queda en lo que es ahora Turquía. En 1455, Gutenberg, un católico, inventa la imprenta con los tipos móviles. Los tipos móviles era antiguamente, ya existía algo parecido a la imprenta que se tallaba una madera y con tinta se imprimían las hojas. Lo que hace Gutenberg es cada letra la separa y se podía mover y formar, digamos, las palabras y así
puede mecanizar el sistema de impresión. Lo primero que hizo Gutenberg fue imprimir una Biblia y también un misal católico. Pero a los 2 años de su invento, unos usureros le quitan la patente y le quitan el invento. Y él moriría sin tener realmente el control de la imprenta. Esto, unos años después, Martín Lutero se aprovecharía de la imprenta porque empieza a imprimir un montón de propaganda anticatólica. Y más o menos para que se den cuenta de cuánto fue la diferencia, se dice de que Martín Lutero podía imprimir en un año más o menos 150.000 eh, impresos, mientras que los católicos con el Vaticano solamente podían imprimir un promedio de 150 panfletos al año. ¿Y cuánto costaba un libro en esa época? Es más o menos el salario de una persona de clase media. Era 3 años de salario lo que se necesitaba para comprar un libro impreso. ¿Y cuánto era el costo de un libro que había sido transcrito a mano antes de la invención de la imprenta? No hay datos exactos, pero se sabe de que el costo era tan alto que una persona privada no la podía comprar, sino que solamente lo podían tener, digamos, las universidades, que también fue un invento católico, o personas de, digamos, reyes, príncipes, de ese nivel, ¿no? Y otra de las cosas que afectó la imprenta y también los manuscritos es la invasión de los musulmanes, que de la parte norte de África poco a poco van subiendo hacia Europa a través de España, y de Europa a través de Turquía. Y lo que hacen los monasterios donde se transcribían los libros, se mueven un poco hacia el norte, digamos hacia Francia, hacia lo que ahora vendría a ser Alemania. Y entonces estos países del norte, poco a poco, las universidades y los nuevos avances científicos se van a ir incrementando. Según el Christian History Institute, se dice de que el padre de Martín Lutero le regaló un libro a Martín Lutero cuando él acaba la universidad en 1505, que su padre Hans le regala uno de los libros que, digamos, ahora vendría a ser como el Código Civil, ¿no? Que en esa época era el Código Romano, que se llamaba el Corpus Juris Civilis, ¿no? Que era como en este momento regalarle un Ferrari, ¿no? Era mucho más caro que el sueldo de 3 años. En 1492 los musulmanes, Colón llega a América, pero también los musulmanes los retiran de España, y los judíos se pueden convertir al cristianismo. Estos judíos se les llamaría conversos, y algunos se convierten al cristianismo, entran algunos a sacerdotes y algunos llegan hasta obispos. En Perú tuvimos obispos que fueron de los conversos también. En 1495, la reina de España hace unos edictos, digamos unas leyes, a favor de los indios que habían encontrado en las nuevas tierras, ¿no? Y en 1512 ya todos los indios eran libres, tenían los mismos derechos y deberes que un español en Europa. Y por ejemplo, las mujeres embarazadas con más de 4 meses no podían trabajar. Bueno, por ley se les prohibía trabajar, o los niños con menos de 14 años tampoco podían trabajar, y se dieron 32 leyes para proteger a las nuevas personas que habían encontrado en América. Esto sería diferente a la parte norte donde llegaron los calvinistas, que ahí sí hubo no solamente una explotación, sino una matanza increíble a todos los nativos. En 1517, Martín Lutero en lo que se llamaría el Imperio Romano Germánico, que este imperio no es lo que nosotros conocemos ahora como Alemania, sino que tenía varios, digamos, castillos, y en cada castillo tenía un rey o un príncipe, que era como decir su feudo, ¿no? Y había no era Alemania los límites que nosotros conocemos ahora, sino que era muchísimo más grande.
Y en esa época, Martín Lutero después haría las 97 tesis, donde criticaría la doctrina católica, ¿no? Por ejemplo, la tesis 5 sobre el pecado de Adán, o la tesis 43, la 94 sobre la escolástica, o la 56 sobre el libre albedrío, ¿no? Y hay más de 100 tesis que están en contra de la doctrina cristiana católica. En 1524, también un protestante que se llamaba Tomás Munset, él, siguiendo la idea de Lutero sobre que uno es libre de leer la Biblia, y basándose en la Biblia, él hace su propia línea de protestantismo. ¿Y qué cosa es lo que sucede en esa época? Que Lutero, al ver que del mismo protestantismo ya a los pocos meses se estaban separando, Lutero llama a Munsen de mentiroso, de monje débil, de falso profeta. Y un poco más, unos meses después, en 1525, Lutero llama a los soldados de los castillos. Digamos que Lutero se junta políticamente con los dueños, los príncipes, los reyes del imperio alemán, y utilizando a los soldados de los castillos va a impedir de que Munsen, digamos, siga predicando su idea. Y lo que hace es que pide a los castillos que los príncipes repriman violentamente eh, al grupo de Munsen, basándose también Lutero en la sola escritura, diciendo que en Romanos 13, ¿no? Dice que todos tienen que obedecer a las autoridades. Y ahí, en esta batalla, mueren más o menos 100.000 hombres, y a Munsen también lo capturan y después lo matarían, ¿no? Y esto es lo que empieza la guerra de religiones, pero es dentro de los protestantes, ¿no? En 1548 empieza la guerra de los 30 años, aunque esto de las guerras de las religiones es de 30 años, de 80 años, de 300 años. Hay varias guerras que en la misma Europa se van a ir cruzando, y todos tienen el pretexto de la religión. ¿Por qué sucede esto de la religión? Es porque lo que estaban haciendo los príncipes, se estaban quedando con las tierras y las iglesias católicas. Y entonces, a través de un pretexto de utilizar la religión, se empezaron a invadir a todos los reinados que estaban al lado. ¿Y qué es lo que sucede? Que en Bohemia, en lo que ahorita es bueno, es República Checa, empiezan a surgir estos protestantes, y después entrarían lo que viene a ser Alemania, Inglaterra y bueno, todos los países protestantes que conocemos ahora. Pero uno de los efectos que sucede en la vida de ahora es de que todos esos países, la gran mayoría se vuelven, en lugar de protestantes, vemos que poco a poco se va volviendo ateos. Y la religión católica, a pesar de que había sido casi eliminada por completo en esos años, lo vemos en el día de hoy, que es la religión más grande que existe en esos países. En Alemania, en República Checa, en Inglaterra, el catolicismo es la religión que tiene más adeptos, pero originalmente en esos años, en los 1500, fueron casi todos aplastados, casi todos fueron asesinados, ¿no? Y ¿cómo es por qué sucede esto de que un gobierno, digamos, un castillo, puede asesinar y puede perseguir a anabaptistas, a calvinistas, a todos los que se iban separando poco a poco? Es porque en, Lutero da como una ley para que lo que hagan se puedan quedar con el botín de guerra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empiezan a pelear en Alemania, y al final van a quedar 39 estados, muere la mitad de la población alemana de hombres, y la tercera parte
de la población casi de todos los países que eran protestantes. Entre eso está Francia, Austria, Dinamarca, Checoslovaquia, Polonia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Noruega, bueno, todos juntos muere más o menos la tercera parte de la población. Pero en Alemania muere la mitad de la población de hombres, ¿no? Y todo es por los castillos, digamos los príncipes, se empiezan a quedar con todas las tierras de los católicos y también de sus iglesias. Y esto, por esta orden de Lutero que le da a los príncipes para que se puedan quedar con el botín de guerra, es lo que crea este genocidio que hay en toda Europa, ¿no? Que lo podemos ver también en la Biblia, algo muy parecido de quedarse con el botín de guerra, que era cuando Josué en 7:10 habla sobre el pecado de Acán, ¿no? Que también eh, se quedan con el botín y eso es lo que trae, digamos, al maligno, ¿no? En 1527 es el saqueo de Roma, ¿no? Esto los protestantes, los judíos y las tropas del emperador Carlos V invaden Roma, Italia, y se roban del Vaticano, destruyen todas las obras de arte, todas las iglesias las queman, a las estatuas les quitan las cabezas, invaden y destruyen todo lo que es el Vaticano y se roban todo el dinero que había entre Roma y lo que vendría a ser el Vaticano, pero al Papa, que lo querían matar, 147 soldados suizos lo protegen, aunque al final casi todos los soldados suizos fallecen, porque estaban luchando casi contra 30.000 soldados extranjeros. Pero si vemos cuando hay el cambio de papas o uno va al Vaticano, se va a encontrar que siempre está la armada que protege al Vaticano, que son los suizos, y es por eso, por este evento del saqueo de Roma, que los suizos protegen hasta el día de hoy al papado, ¿no? Que vendría a ser el sucesor de Pedro. En Latinoamérica, en 1532, en Perú, Francisco Pizarro llega al Imperio Incaico y se encuentra que hay una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y Francisco Pizarro solamente tenía 160 soldados que estaban capitaneados por Francisco Pizarro, pero estaban ayudados por ciertos pobladores que venían de lo que ahora vendría a ser Ecuador, ¿no? Y se encuentran con esta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. El padre de ellos era Huayna Cápac, ¿no? Pero Huayna Cápac se sabe de que tenía más de 500 esposas. Y digamos que cuando queman al abuelo, ¿no? No es abuelo de sangre como las costumbres modernas de tener, se puede decir ahora, solamente una esposa. En esa época él tenía más de 500 esposas y entonces el abuelo no era realmente el abuelo directo y ellos tampoco no eran hermanos hermanos, ¿no? Bueno, eran hermanos por el padre, pero no por la madre. Algo parecido se puede ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo en la Biblia, en Reyes 2:19, donde el rey Salomón tenía más de 1000 concubinas, ¿no? Y la reina madre que se le dice en la Biblia es la madre del rey. Cuando nosotros ahora pensamos sobre la reina, pensamos de que es la esposa del rey, pero antiguamente no era así, sino que era la madre del rey, porque si no tendría que tener más de 1000 reinas en esa época, ¿no? Es para entender cómo es que se movía antiguamente las cosas, ¿no? En 1540, la Compañía de Jesús, por San Ignacio de Loyola, crea más de 200 seminarios en Europa, en, digamos, América Española y lo que vendría a ser Japón. Esto fue digamos, como una vacuna, como una pared contra el protestantismo que estaba creciendo en toda Europa, ¿no? Pero lo que hacían los jesuitas
fue algo muy parecido a lo que Cristo dijo, de que enseñen lo que Cristo había enseñado y bauticen a los pueblos, ¿no? En 1543, Martín Lutero, 2 años antes de morir, escribe un libro que se llama eh, Contra los judíos y sus mentiras. Había trabajado junto con los judíos que tenían las imprentas como 20 años y después, justo 2 años antes de morir, él escribe este libro en contra de los judíos porque, digamos, él escribe algo que tal vez ya se habría dado cuenta muchísimo antes, pero él escribe que los judíos hablaban no solamente mal de Jesucristo, sino que trataban mal a la Virgen María, ¿no? Trataban a Cristo de bastardo, a la Virgen María de puta y a los creyentes de imbéciles y de abortos, ¿no? Esto es lo que hace que Martín Lutero escriba este libro y después ese libro también se usaría en la Segunda Guerra Mundial por Adolfo el de Bigotito, ¿no? Como excusa para lo que viene a ser lo de los cristales rotos y todo el holocausto que hubo en Alemania, ¿no? Aunque también hubieron libros en contra de los alemanes, por ejemplo, Alemania tiene que perecer, que eran libros judíos en contra de los alemanes, ¿no? En 1545 se hace el concilio de Trento, que es un concilio donde marca la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Y una de las cosas importantes en este concilio es de que se escribe el Catecismo de Trento. Y este libro va a influenciar no solamente a Europa, sino al lado de Perú y al lado de Japón. Porque los jesuitas están en América y también están en el lado de Japón. También había una guerra civil, así algo parecido a lo de Perú, pero era una guerra también de religiones que se le llamó Sengoku, ¿no? Es el, digamos, periodo de guerra, donde de 1470 a 1615, más o menos 150 años, se estuvieron peleando, pero esto era, todo se origina en Kioto por una disputa entre los budistas. Nosotros ahorita pensamos que los budistas es una religión, pero después les voy a ir contando. Hay varias sectas dentro del budismo y entre ellos estaban peleando, ¿no? Y mucho antes, muchísimos años antes, también ya se habían peleado en lo que era Nara, que también era una pelea entre budistas y es por eso de que Nara se separa y Kioto se vuelve la capital, ¿no? En 1500, el emperador fallece y entonces, ¿qué es lo que sucede en esa época? Es de que Japón entra, digamos, en una crisis económica. Todo es por las guerras que habían habido de tantos años. En esa época es que llega Francisco Javier, el jesuita, en 1548, con la ayuda de Anjiro. Era un japonés que vivía en Goa y él tradujo a mano, ¿no?, el catecismo cristiano. Después también escribió o tradujo la Suma de Doctrina Cristiana, y este libro, que lo habían traducido a mano, se lo regalarían a la madre del daimyo de Kagoshima. Kagoshima queda al sur de Japón y el daimyo es como decir el feudo. Estaba escrito en japonés, digamos, los jesuitas le piden a Anjiro que lo escriba en japonés, y es la entrada del catolicismo a Japón. En 1549, los barcos ya con Francisco Javier, con Cosme de Torres, Juan Fernández y Anjiro, que era el traductor, llegan a Japón y, bueno, llegaban de la India, de Goa. Goa es más o menos al centro de la India. Ahí es donde estaba el puerto donde los portugueses llegaban para ir hacia la China. Hace ya muchos años atrás, cuando yo tenía más o menos 20 años, estuve viajando más o menos medio año en la India y pasé mi Navidad ahí en Goa, que era uno de los pocos lugares católicos en toda la India, ¿no? El, Cuando los jesuitas viajan y van a evangelizarse a todo el Asia, porque no es solamente Japón, sino es la China, lo que vendría a ser Camboya, Vietnam, todos esos sitios,
pero ellos se enfocan más en Japón porque lo ven como un país totalmente diferente al resto de Asia. Y a mí me llama la atención, pero también veo cómo los jesuitas siguen un camino como si fuesen los padres de la iglesia, como Justino Mártir o Irineo de León, que fueron los primeros que empezaron a enseñar la doctrina cristiana a todo lo que venía a ser eh, la, digamos, el Medio Oriente y lo que vendría a ser el Asia, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, el Didache o el Didaje, ¿no? Que es un libro más o menos escrito de 20 a 50 años después de morir Cristo, es uno de los primeros catecismos donde nos enseña algunas pautas de qué cosa es lo que hacían los cristianos en las épocas donde los apóstoles estaban vivos, ¿no? Y a estas enseñanzas se les dice tradiciones, ¿no? Las tradiciones, cuando se habla de tradiciones, no son tradiciones folclóricas, que ahora nosotros pensamos de que cuando hablamos de tradiciones son normalmente cosas más folclóricas, sino que en griego tradiciones se traduce como enseñanzas. Y entonces lo que se enseña es, por ejemplo, cómo bautizaban en esa época, ¿no? Y nos dice que se tiene que bautizar en agua viva, digamos en un río, o en el caso de que no haya un río, que con, con agua se bautice encima de la cabeza 3 veces, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y rezando el Padre Nuestro. En esa época se da bastante énfasis a rezar el Padre Nuestro. Por ejemplo, en Lucas 10 podemos leer que el mismo Jesucristo tenía un grupo digamos, de los apóstoles, de los 12 apóstoles, pero también tenía un grupo de seguidores que, por ejemplo, cuando hace el milagro del pan, habla de que más o menos habían 5.000 hombres y más mujeres y niños. No dice cuántas mujeres ni cuántos niños, pero digamos que eran un promedio de más de 5.000 personas. Y vemos de que entre esos seguidores él escoge a 72 discípulos. De estos 72 discípulos saldrían los dos primeros papas, después de Pedro. Después saldrían los padres de la iglesia, que son los que, por ejemplo, Justino Mártir o varios que van siguiendo no solamente a Cristo, sino también a los apóstoles. Y después vendría a ser ya la segunda generación, que son los que no conocieron a Cristo, pero conocieron a los apóstoles, o después los que conocieron a los discípulos de los apóstoles, que ellos son los padres de la iglesia, ¿no? Y empiezan a predicar algo muy parecido a también en el Antiguo Testamento, en Números 11:16, donde Moisés se dice que Dios baja y le muestra también 72 personas que no son discípulos, sino son ancianos, y son los que van a fundar las nuevas iglesias y predicar, digamos, las buenas nuevas, que es el Evangelio, ¿no? Esto podemos ver de que es muy parecido a lo que sucede en Japón, o tal vez también en Perú, que fue muy parecido. Y vemos cómo los japoneses son educados con el cristianismo. Y por ejemplo, lo que sucede en el Perú en 1551, ya los españoles fundan la primera universidad en toda América, que es la Universidad Mayor de San Marcos, aunque ya en 1548 ya funcionaba en el convento de Santo Domingo, ¿no? Pero como universidad es la de San Marcos. Y los alumnos eran casi todos indígenas, criollos o mestizos. No habían casi nadie que era español, ¿no? En Japón, Cosme de Torres, en 1551, que era un jesuita, y era un jesuita tomista, ¿no? De Tomás de Aquino. Él hace un debate con los monjes budistas, los bonzos de Yamaguchi. Y aquí debaten sobre la doctrina cristiana contra la doctrina, digamos, budista, ¿no? Qué es lo que pensaba cada uno. Y yo me imagino, porque no está escrito qué es lo que hablaron, pero cuando uno lee los libros de Tomás de Aquino,
son como varias preguntas con varias respuestas, pero son preguntas que el mismo Tomás de Aquino se toma por una forma de pensar y atacar a la misma forma de pensar de varios ángulos, ¿no? Yo supongo que en Yamaguchi, cuando estuvieron discutiendo ellos dos, ¿no? Al ser tomista, usó esos libros para poder convencer de la religión católica a los budistas, ¿no? En 1554 viajan desde Goa, desde la India, 9 portugueses que también eran jesuitas, y a ellos se les conocería como los Irmão, que es los hermanos en portugués, que hasta el día de hoy los japoneses siguen escribiendo a los hermanos como Irmão porque es una palabra portuguesa, ¿no? En ese viaje también viajaron 5 estudiantes que venían de Goa y trajeron una cantidad de libros que, por ejemplo, trajeron 3 Biblias grandes con el Antiguo y el Nuevo Testamento, trajeron 6 Nuevos Testamentos, se trajeron 7 salmarios, que es los salmos, pero se los trajeron comentados, digamos que cada salmo y tenía al lado qué es lo que quería decir cada salmo. También trajeron el Eclesiastés comentado y después trajeron varios libros que están en portugués y la verdad es que yo no los conozco, que se los pondré aquí en una lista. Son más de 100 libros que trajeron, que estaba cantos, óperas, meditaciones de San Agustín, por ejemplo la ópera de Bernardi, los Rojardos, la Summa Conciliarium de Tomás de Aquino. Después trajeron los comentarios también de la Summa Contra Gentiles, ¿no? De Tomás de Aquino. Y no solamente le traían un libro, sino de cada uno se traían 4 libros, 2 libros, 6 libros, dependiendo lo que ellos pensaban. La Universidad de Sofía tiene un listado de más de 100 libros de todas las cosas que se trajeron en ese primer barco, trayendo todos los libros de filosofía, las obras de Platón, las obras de Aristóteles, las fábulas de Sopo, la filosofía de Titalmao, bueno, hay varios libros que uno los puede ver, que uno se da cuenta de cómo es el pensamiento de los jesuitas para intentar evangelizar a las nuevas, digamos, a los japoneses, ¿no? Que hay libros, no sé, normalmente los clérigos rezan, los rezos de las horas o los cánticos que se rezaban en esa época, no todos esos cánticos o esas oraciones también los traen en libros, ¿no? Y no solamente eso, sino que traen libros de ciencias, libros de medicina, libros de astronomía, para mostrarles no solamente libros religiosos, sino que libros de música, de arte, ¿no? Y también de religión, ¿no? Por ejemplo, las obras de Tomás Kempis, ¿no? La Doctrina Mortis, ¿no? Hay varios libros que uno los puede ir viendo y se puede dar cuenta que cuál era la intención de los jesuitas para evangelizar a los japoneses y hacer los primeros seminarios aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando traen libros de medicina o de ciencia, por ejemplo, lo de Ptolomeo, ¿no? Uno se da cuenta la intención de los jesuitas para abrir toda una ciencia de enseñanza, ¿no? Que uno lo puede ver, toda la lista, son más de 100 libros, que está en la biblioteca aquí en Japón, en la Universidad de Sofía. Y con eso abrirían los jesuitas los seminarios, ¿no? Y también en 1555 los jesuitas escriben sobre los errores de las doctrinas de las religiones que existían aquí en Japón, ¿no? Digamos, budistas, de los shintoístas y del Confucio que se estudiaba acá. En 1556, digamos un año después, ya los jesuitas fundarían el primer hospital en Japón
y también un hospital contra la lepra, porque en la Biblia, cuando Cristo resucita y pide a los apóstoles y a los discípulos, en Mateo 10:5 dice que vayan y prediquen el reino de los cielos, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, ¿no? Sanen a los leprosos, y es por eso de los leprosos, ¿no? Y expulsen a los demonios, y también construyeron orfanatos para los niños en Funai, ¿no? Después también hicieron un hospital que tenía más o menos 100 camas, y en 1558 se hizo también, digamos, no una universidad, pero una escuela para los nuevos médicos aquí en Japón, para que estudien medicina japonesa y medicina europea, ¿no? Occidental. También se hizo un centro de ayuda mutua en Oita, que se llamó Misericordia, ¿no? Este hospital fue destruido después en 1587 por las tropas de Satsumura, ¿no? Y al día de hoy queda una estatua en conmemoración a ese hospital y a los mártires que murieron. Está en el parque de Amakusa. En Europa, en 1560, se, se traduce la Biblia de Ginebra, que por muchos se dice que es la peor traducida, con miles de errores, más o menos para que se den cuenta de lo que sucedía en Europa. Entre 1560 y 1570, los protestantes vino a ser la persecución de las brujas. Solamente en Alemania mueren 3.230 brujas, en Escocia es 4.400, en Lorena, que es el lado de Alemania con Francia, son 2.000, y más o menos un promedio de 50.000 brujas son quemadas por los protestantes. Aunque a veces uno siempre compara con la Inquisición católica. La Inquisición católica, la diferencia es de que eran juicios con, digamos, abogados, y duraba años en dar el veredicto. Mientras que los juicios de los protestantes era un pastor decidía que sí o que no, y en el día se podían asesinar a las personas. Al final no se sabe la cifra exacta, pero se piensa de que es más o menos 150.000 personas murieron como brujas o como herejes en esa época, ¿no? Y más o menos, para tener una idea de lo que sucedió en esos, digamos, casi 10 años de persecución a las brujas, la Inquisición en 300 años, de más o menos de 1569 a 1820, solamente en el Perú se condenaron a 32 personas. En México se condenaron a 29 personas. Y en España se condenaron a 56 personas durante 300 años. Mientras que las 150.000 personas murieron en un promedio de 10 años por los protestantes, ¿no? En Japón, en 1560, en la isla de Tanegashima, ya se estaban produciendo más o menos 300.000 armas de los arcabuces, y ya la tecnología que tenían podían disparar en días de lluvia, ¿no? Hoy día también está lloviendo, tal vez se escuche ruido, pero esos arcabuces ya podían disparar cuando estaba lloviendo. Y Omura Sumida en 1563 se convierte, es el primer daimyo, se puede decir el primer feudo que se convierte al catolicismo. Y más o menos en Japón habían 200 daimios, digamos 200 feudos, ¿no? Y poco a poco se van convirtiendo al catolicismo. Eh, Más o menos para tener una idea, el daimyo estaba al centro, los samuráis estaban abajo, ¿no? Y los clanes estaban encima, ¿no? Y también se convierte Omura, el daimyo de Omura, que es el que abre las puertas, digamos, a los portugueses para que hagan comercio entre España, Portugal y Japón a través de Nagasaki. En 1565, desde España, o bueno, desde Nueva España, que ahora es México, hacen la ruta de las Filipinas, ¿no? Y los portugueses hacen la ruta antigua, que era del lado de la China hacia, digamos, Japón. En 1568, este es un punto bien importante,
que es la guerra de independencia que dura 80 años entre Flandes, digamos entre Holanda y España. Pero a los pocos años la guerra se incrementa entre Holanda, que se junta con Inglaterra, y España, que se junta con Holanda, que se junta con Portugal. Y entre ellos, durante 80 años, van a estar luchando no solamente en Europa, sino que esa lucha lo van a llevar también a Japón, donde en Japón se van a estar peleando durante toda esa época en territorio japonés. Unos, los jesuitas, iban evangelizando a algunos daimios, a algunos feudos, mientras que los holandeses y los ingleses van a juntarse con la política, digamos, con los feudos más poderosos y van a atacar a los católicos, ¿no? Esto va a ocurrir durante más o menos 80 años y, por ejemplo, en 1648 ya los portugueses y los españoles, que eran de la Casa de Asturias, van a pelearse religiosamente, digamos, los católicos se van a pelear contra los calvinistas. En 1566 ya los calvinistas empiezan a destruir las iglesias católicas en Holanda, quitar todas las estatuas y todo lo que era de los católicos. En la batalla de Lepanto, en 1571, los musulmanes que ya tenían invadido casi todo lo que era el norte de África y ya habían entrado más o menos por España, lo que estaban haciendo era invadir Europa, pero por el lado de Turquía. Y en esta batalla, los países que eran católicos, que era España, Italia y algunos principados que todavía conservaban, que eran católicos, lucharon en contra de los musulmanes. Y en esta época el Papa Pío V le pidió a los católicos para que pararan a los musulmanes la invasión y rezar a los habitantes, a los católicos que vivían en España, en Italia y todos los principados, que recen el rosario para apoyar a los marinos que estaban defendiendo contra los musulmanes. Y a pesar de tener una inferioridad numérica en armas y en soldados, en marinos, logran ganar la batalla el 7 de octubre y es por esto que el 7 de octubre se conmemora el Día del Rosario. En esta batalla, los protestantes, los judíos, no participan, no ayudan en parar a los musulmanes y Francia ayuda a los musulmanes en contra de los católicos. Los judíos ayudan porque ellos eran los que comercializaban entre musulmanes y judíos hacia Europa. En esta batalla eh, también luchó Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote de la Mancha. Y si no hubiese ganado esta guerra Europa, toda Europa en el día de hoy sería musulmana, ¿no? Pero no la musulmana como la invasión que todos hablan ahora, sino habrían fallecido millones de personas porque lo que se hizo en la invasión hacia África también sucedió lo mismo, fue violenta, ¿no? En Japón, Sorin, que era un feudo en 1578, también se convierte al catolicismo y esto era un feudo ya grande donde los nuevos japoneses que se estaban convirtiendo al catolicismo, eh, digamos, destruyeron los templos budistas y shintoístas. Y a veces cuando uno lee estas historias da la sensación de que los jesuitas fueron a destruir los templos budistas, pero cuando uno lee la historia de las religiones más o menos en 1500, nos podemos dar cuenta de que el budismo no era, digamos, una religión monolítica, una sola religión, sino que habían un montón de sectas y ya unos años antes se habían estado peleando entre los budistas. Lo que sucedía, hay un libro de 1500 más o menos, que es de Miotei, que habla de todas las ramificaciones, digamos, de todas las sectas que habían de los budistas y de los shintoístas, y nos cuenta de que habían algunos que se consideraban dioses, los budistas se consideraban dioses y se les tenía que rezar como si fuesen dioses. Y esto es lo que hace de que los nuevos cristianos
no es de que estamos hablando de Gautama Buda como uno, sino que había una serie de Budas en esta época. Y entonces podemos ver de que ellos están luchando contra esas pequeñas sectas, ¿no? Y por ejemplo, en 1579, Arima Harunobu también se convierte al catolicismo y crea el seminario de Arima en el norte, y también crea otro seminario en 1579 en Azuchi. Esto queda en el lado de Nagasaki, en Japón. Y ahí hay 50 seminaristas, donde estos seminaristas son los primeros que van a llegar a ser sacerdotes después, ¿no? Y la Compañía de Jesús en España son los que les empiezan a enseñar filosofía, astronomía, medicina, agricultura. No solamente era religión lo que se estudiaba en los seminarios. Por ejemplo, en el Perú, en 1579, se funda el convento de Santa Catalina en Arequipa. Y estos conventos también eran para indígenas, para criollos y mestizos. Eran muy pocos los españoles que vivían ahí. Y también en 1579 hay un santo peruano, San Martín de Porres, que era mulato, era de raza negra. Y si uno lee la historia de él, también nos damos cuenta de que el racismo que había en esa época da la sensación de que no fuese tanto como nos la quieren contar, porque el mismo virrey del Perú fue a sus funerales cuando él falleció. Y después, bueno, fue canonizado y ahora es santo, ¿no? Un santo peruano. En Japón, en 1582, hay una comisión de 4 japoneses que van al Vaticano, y cuando uno lee en el Wikipedia más o menos para informarse de cómo era la historia, da la sensación de que en Wikipedia nos quiere decir de que no fue una misión de Japón, sino simplemente fue una misión de un feudo. Pero cuando uno lee libros que no son relacionados a la historia, sino, por ejemplo, Miyamoto Musashi fue un samurái en Japón que luchó en la guerra contra Corea, y él en uno de sus libros nos cuenta de cómo era cuando luchaban entre feudos y todos eran enemigos. Pero cuando lucha contra Corea, ellos luchan no como feudos separados, sino que todos se unen y luchan por Japón y además por el emperador. Entonces vemos de que aquí hay una separación entre las luchas internas y las batallas externas. Cuando envían a los japoneses al Vaticano, justo se encuentran con Gregorio XIII, que ya estaba, digamos, mal, y el Papa los atiende como si fuesen embajadores del Imperio de Japón, con, digamos, en los mejores salones que tenía el Vaticano, y a los pocos días fallece, y ellos ven todo el cambio de papado a Sixto V, y ellos se quedan ahí en el Vaticano. Ellos tienen traductores para que les enseñen más o menos qué es lo que sucedía, y podemos ver que también en esa época en Europa habían todos los problemas de los católicos contra los protestantes, ¿no? Aquí en Japón, uno de los jesuitas en 1583, Pedro Gómez, que era de Málaga, él es no solamente jesuita, sino que él es astrónomo, él es científico, y él escribe varios libros estando en Japón sobre, digamos, cómo ver la fase de la luna. Este científico es antes de Galileo de Galilei, y escribe un libro que se llama Las Esferas, y podemos ver en ese libro que no solamente habla sobre cosas de astronomía, sino que nos podemos ver que los jesuitas les enseñaban a los japoneses todas las últimas, digamos, tecnologías y las últimas cosas en ciencia que sucedía en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Perú, en 1583, la escuela cusqueña se funda, y más o menos pintan cosas relacionadas al cristianismo, pero podemos ver que la relación que habían los jesuitas de Japón con los jesuitas de Perú
porque cuando ocurre lo de los mártires de Japón, son los peruanos los primeros que pintan la escuela cusqueña sobre estos mártires en Japón. Y podemos darnos cuenta de cómo estaban interconectados todos a nivel mundial, ¿no? Después también veríamos que en México también se pintan esas obras. En 1585, Holanda e Inglaterra, con 6.000 soldados, se unen para atacar a los españoles contra, digamos, los holandeses contra los españoles, ¿no? En 1586, Santa Rosa de Lima va a dedicar toda su vida a rezo y a la dedicación al Señor. En 1587 hay un bonzo japonés, Nichiyo Shonin, que él fue uno de los primeros que empieza a destruir los templos católicos, ¿no? Y ahí hay una pequeña persecución a los católicos. En 1590 es la primera vez que los jesuitas traen una imprenta a Japón, que le llaman la imprenta jesuita, que lo ponen en el seminario de Kazusa en Nagasaki. Y estos tienen los caracteres móviles, pero en katakana, digamos en japonés. No es para imprimir textos en español o en latín o en portugués, sino para imprimir textos en japonés. Y aquí se escriben, por ejemplo, la doctrina cristiana, biografía de los santos, guía de los pecadores. Hay textos litúrgicos, por ejemplo, las fábulas de Sopo en japonés. Y supongo que además también harían libros en latín, portugués y español. Pero yo, aunque no lo he leído, yo supongo que en estos seminarios les contarían de las fábulas de Sopo y de la filosofía de Grecia y lo muy parecido que es Grecia con Japón en lo que es geográficamente, porque Grecia también tiene solamente un 20% de tierra habitable, todo lo demás es montaña, ¿no? Y a través de las fábulas de Sopo y otros libros, cómo unirían los jesuitas eh, las historias de Grecia, de Italia, de todo el Imperio Romano, con lo que viene a ser Japón, ¿no? En 1590 se funda también en Nagasaki el seminario en Kazusa, y en 1592 es la guerra entre Japón y Corea. Aquí es la primera vez que Japón usa los arcabuces, lo que se le llamaba los Tanegashima Teppo, que eran esos arcabuces que ya estaban fabricando aquí en Japón. Y esta batalla realmente, según la historia, fue, digamos, espadas y flechas contra armas de fuego, ¿no? Aquí los japoneses arrasan contra Corea y cuando muere Hideyoshi, el ejército retorna a Japón. En 1597 es lo de los mártires, los 26 mártires que son colgados en cruces aquí en Japón, en Nagasaki. Y esto fue pintado por primera vez en la escuela cusqueña, ¿no? Y podemos ver que ya años recientes, en 1957, en la Catedral de Cuernavaca, en México, también encuentran una pared donde hay ese lienzo, esa pintura, pero que había sido tapada por otra pared. En 1598 se crea el seminario de Cusco, el seminario de San Antonio de Abad. En Japón ya entramos a 1600 y hay una de las batallas que separa, digamos, la historia de Japón, que es la batalla de Sekigahara, que es donde el shogunato de Tokunaga gana, y no solamente gana, sino que unifica todo Japón. Y al unificarse, eh, los ingleses y los holandeses estaban junto con Tokunaga. Si uno ve la película Shogun, se va a dar cuenta de que la persona que sale como, digamos, el principal, que es William Adams, que aquí en Japón lo llamaban Miura Anjin, él es holandés con descendencia también británica, ¿no? Y
aquí empieza, digamos, la persecución de los protestantes. Ellos son calvinistas y empieza la persecución de los calvinistas contra los católicos, ayudados por el shogunato de Tokunaga, ¿no? Y aquí en Sekigahara se ve no solamente que los holandeses ayudan al shogunato de, de Tokunaga, sino que también los holandeses usan los barcos en contra de los japoneses, que eran los católicos, digamos, los enemigos de Tokunaga, ¿no? Y aquí empieza a comercializar los holandeses a través de, digamos, las rutas que eran originalmente portuguesas. Poco a poco hay luchas entre ellos y, por ejemplo, en 1600 los holandeses se unen con los musulmanes para combatir contra los portugueses en lo que vendría a ser Indonesia, en Yakarta. Por eso que hasta el día de hoy Indonesia sigue siendo musulmana, porque los holandeses se juntan con los musulmanes para atacar a los católicos, a los españoles y a los portugueses, para hacer el comercio de la seda, la plata, el cobre. Y de 1601 a 1661, los holandeses ya no solamente están luchando en Europa, sino que hay batallas en Brasil, en Macao, en Japón. Y en ese mismo año, los portugueses hacen el diccionario aquí en Japón de portugués-japonés, ¿no? Que tiene 32.000 palabras. Y este diccionario tiene, ya, ahí ya separa la palabra samurái de bushi, ¿no? Mientras que nosotros el día de hoy nos da la sensación de que fuese lo mismo. En 1605 se escribe Diálogos de Miotei, que es un monje japonés que se convierte al catolicismo y escribe un libro, digamos, muy parecido a los padres de la iglesia, a los discípulos de Jesús, que se llamaba Justino Mártir, donde a través de preguntas y respuestas, él hace una comparación entre los griegos y judíos, y aquí en Japón el japonés escribe una comparación entre católicos y budistas, shintoístas y el confucianismo, que hace algo parecido, ¿no? Que Justino Mártir, el libro se llama Los diálogos de Trifón, ¿no? Esto mediante preguntas va explicando la doctrina católica. Escribieron varios libros más o menos con esa forma de escritura, ¿no? De enseñar las diferencias entre un tipo de enseñanza contra la otra. En 1612 los calvinistas reimprimen otra vez el libro de Lutero, que era sobre los judíos y sus mentiras, y fomentan otra vez el odio y asesinan más o menos a 3.000 judíos en Alemania, en Frankfurt. Aquí en Japón, en 1614, otra vez mueren 70 personas, o 70 mártires, y empieza la persecución mayor por los Tokunaga. Ahí mueren después 5.500 cristianos japoneses que son asesinados. De las Filipinas los españoles intentan ayudarlos, pero lamentablemente todos mueren sin poder escapar. Después en 1614 se crea el seminario de Osaka en Takatsuki, que es Osaka queda casi al lado de lo que antiguamente era la capital de Japón, de Kioto, y ya podemos ver de que el cristianismo empieza a crecer no solamente en el lado sur de Japón, sino que se expande hacia todo Japón y llegaría hasta el norte de Japón, a lo que viene a ser Tohoku, donde, por ejemplo, en Akita-ken también se apareció la Virgen de Akita aquí en Japón, y podemos ver, por ejemplo, que en 1614 eh, hay un barco que salía, bueno, estaba yendo hacia Filipinas y en una tormenta, la tormenta lo lleva hacia Japón, hacia la parte norte de Japón, y encalla en lo que ahora es, digamos, la parte de Iwate de Miyazaki, ¿no? Que es, hay en Ishinomaki, hay un museo, que es el Museo del Barco San Juan,
que este barco encalla y se destruye al chocar con las costas japonesas, y los españoles son rescatados por los japoneses, y los mismos japoneses le construyen un barco para que ellos puedan regresar a lo que antiguamente, bueno, ahora es México y antiguamente se llamaba Nueva España. Ellos y construyen un barco nuevo, ¿no? Y llevan ahí a la primera misión, se podría decir, de embajadores hacia México, y después vendría a ser hacia España y al Vaticano. Pero aquí podemos ver de que hay una diferencia. Digamos, están persiguiendo a los católicos, pero también los están ayudando. Y entonces da la sensación de que la persecución no es de los japoneses contra los católicos, sino es de los calvinistas holandeses y los británicos contra los españoles y portugueses que eran católicos. Porque este barco lo que hacen es no solamente ayudar a los españoles, sino que les construyen un nuevo barco y envían japoneses para ir hacia el Vaticano. Por eso que da la sensación de que el conflicto era entre los europeos, digamos entre los holandeses y los portugueses, y los japoneses, que eran del bando de Tokunaga, simplemente ayudaron a los holandeses. Por eso que cuando vemos todo lo que los conflictos que hubieron en Japón, fue lo que era la guerra que estaba luchándose en Europa entre holandeses y españoles. Y por eso que podemos ver que todas las luchas que suceden aquí en Japón es la misma lucha que sucede en Europa. Por ejemplo, en 1622 en Nagasaki, ya los mismos portugueses van escribiendo en sus libros de los barcos qué es lo que le están diciendo a los de Tokunaga, y les estaban informando que los católicos tenían actividades, digamos, en contra de Tokunaga, estaban haciendo propaganda en contra de Tokunaga, pero toda esta propaganda en sí se sabe de que no era eso, sino que los holandeses estaban haciendo propaganda anticatólica y mostrándole a los japoneses, digamos, con mentiras, algo que los portugueses y los españoles no estaban haciendo. Esto lo podemos ver en los museos holandeses, que están los libros de esas épocas, ¿no? Y lo que afirmaban eran eh, cosas que no hacían, pero decían de que el Papa, por ejemplo, era un agente anti, digamos, Japón, ¿no? Pero vemos que hay esos dos cosas que van sucediendo, y Japón al centro, ¿no? Vemos que esa lucha que sucede entre España y Portugal y Holanda y los británicos. Y aquí también vemos cómo los holandeses van metiendo esta propaganda anticatólica, y los holandeses se van pegando más hacia al shogunato de Tokunaga, ¿no? Que van haciendo toda esta digamos, la propaganda anticatólica, ¿no? En 1630 empieza lo que le llaman aquí en Japón el Fumie, que era la imagen de la Virgen María, y al lado contrario estaba un crucifijo. Lo tenían que pisar para ver si el japonés era cristiano o no era cristiano. Pero este mismo rito, los masones, al llegar al quintoavo nivel, lo tienen que hacer, ¿no? Es pisar a la Virgen María. Por eso da la sensación de que no eran los japoneses los que lo estaban haciendo, sino eran los holandeses que le estaban diciendo a los japoneses que utilicen a la Virgen María para ver quién era católico. Porque los calvinistas también son cristianos, pero nos damos cuenta de que más parece de que los protestantes solamente veían el dinero
y querían aprovecharse de obtener todos los terrenos que ya habían robado en Europa, también quedárselos en Japón. Y en 1637 hay una rebelión donde mueren 37.000 japoneses cristianos y aquí los holandeses, usando los cañones de los barcos holandeses, destruyen los castillos de los japoneses que estaban en el sur y ayudan a los de Tokunaga a que invadan toda la parte de lo que viene a ser Nagasaki y los portugueses van perdiendo poco a poco digamos, las partes de fuera de Japón, que vendría a ser Goa, lo que vendría a Ceylon, que ahora se llama Sri Lanka, y ahí había una ciudad que cuando yo fui a la India, Kandy es una ciudad donde hay bastantes alemanes, ¿no? Que es en Sri Lanka. Y en 1641 ya los holandeses toman el control total de Nagasaki. Es el puerto. Muchas veces pensamos de que Japón se cierra al exterior, pero la verdad es de que Tokunaga vota a los españoles y a los portugueses y solamente se quedan con los holandeses en Japón y hacen todo digamos, el comercio naval a través de Nagasaki. En Europa, en el año 1666, es 1666, la Biblia James King, que es como el rey Juan, que era el rey de Inglaterra, saca los 7 libros de la Biblia católica y se quedan con solamente 66 libros, ¿no? Que en verdad quitan 6 libros, porque Macabeos 1 y 2 ellos lo consideraban solamente como un libro, ¿no? Y entonces le quitan 6 libros y se quedan con los 66 libros. En el año 1677, la universidad funda la Universidad de Ayacucho y unos años más, en 1692, se funda la universidad en el Cusco, San Antonio de Abad. En 1692 es la persecución a las brujas en Salem, en Estados Unidos, por los protestantes, ¿no? Que eran también igual, sin juicio, solamente un pastor decide si eran brujas o no eran brujas. En 1717, y entramos a 1700, se fundan los masones, es los francomasones, que era de la cábala judía, y en 1723 los pastores protestantes, James Anderson, presbiteriano de Westminster, y John Theopolis, es un anglicano, hacen la constitución de los Rosacruz, de los masones, que vendría a ser una continuación de los Rosacruces, que eran también cabalistas, ¿no? Y bueno, ya entramos a todo lo que es la Revolución Francesa y nos vamos a dar cuenta de que todos eran masones, ¿no? Voltaire escribe también antisemita, pero también trabajó con los judíos, ¿no? La Revolución Francesa que fue en 1793, digamos que Danton, Robespierre, Voltaire, Diderot, Jean-Paul, Marat, Guillotin, todos ellos eran de alto grado de los masones. Y ahí muere más o menos 1,5 millones de personas. Y bueno, solamente en la guillotina se dice que pasaron como 20.000. Todos fueron juicios que realmente la Revolución Francesa lo que querían hacer era sacar al rey. Lo sacaron, pero la Revolución Francesa lo que querían era hacer un cambio de sacar a todos los católicos, a toda la religión y a toda la unión de Dios con el hombre. Quisieron cambiar el calendario, quisieron cambiar las medidas, hicieron todo y pusieron una nueva religión que se llamaba, digamos, la diosa razón, ¿no? En París habían más o menos 300 iglesias y solamente quedaron 30. Y en la catedral de Notre Dame convirtieron en el culto de la diosa razón, ¿no? En el altar danzaban las prostitutas y bueno, se hizo un edicto que no es igual al de Milán en el año 313, sino que lo que hicieron era a los judíos, a los protestantes y a los masones
se llamaba el Edicto de Tolerancia, donde estos tres grupos podían predicar sin los católicos, ¿no? Hubo una persecución que después siguió con Napoleón, y esto los contaré en otro video, porque la Revolución Francesa es la que divide, digamos, la historia, no solamente en Japón, sino que vamos a ver que el mundo se divide con esa revolución, porque divide al hombre de lo que es la divinidad, ¿no? Donde todo se empieza a separar. Y después, unos años después, México perdería la guerra contra Estados Unidos, y el Commodore, digamos, el del barco de Estados Unidos, viaja después de haber ganado con México, viaja hacia Japón y también les declara la guerra. Esto lo hablaré en otros videos, pero eh, la persecución de Napoleón no solamente fue en Francia, sino que fue alrededor de toda Europa y también llegó a Japón. Y bueno, después les hablaré que, por ejemplo, en 1803, cómo Francisco Balmis lleva las vacunas a todo el mundo para salvar de la viruela. Y bueno, todas las cosas que sucedieron después también de la Revolución Francesa. Nos vemos en el siguiente video y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.